Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación al doctor Ruiz de Chávez para esta presentación de medicina familiar en el cuidado de la diabetes. Bueno, la diabetes es un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles persistentes elevados de glucosa en sangre, hiperglicemia, como consecuencia de una alteración en la secreción y o acción de la insulina, que afecta además el metabolismo del resto de los lípidos, hidratos de carbono y proteínas. La diabetes afecta el estado físico y emocional del paciente. Vamos a ver que hay un deterioro del mismo que puede llegar a ser invalidante y en un momento dado mortal. Las acciones de medicina familiar en las unidades médicas de primer nivel se atiende al paciente por el equipo de salud, quienes atienden las acciones dirigidas al cuidado del individuo, la familia, la comunidad y su ambiente. Sus servicios están basados en la promoción de la salud, a la detección y al tratamiento temprano de la diabetes. Sabemos que hay un equipo multidisciplinario que participa en el control y en el tratamiento de la diabetes. No únicamente es el médico, es muy importante la participación de una nutrióloga, de un activador físico, de un trabajador social, la enfermera. Tendríamos la participación oportuna cuando tratamos la prediabetes. Hoy existe ya como diagnóstico el tratamiento oportuno de diabetes y prediabetes. La prevención primaria requiere la participación de toda la sociedad, que consiste en el acceso y consumo regular de alimentos saludables, la creación de ambientes que faciliten las acciones educativas que estimulen la adopción de un estilo de vida saludable, la educación en diabetes, detección y tratamiento de las personas que tengan factores de riesgo para la enfermedad. Esto es lo que comentamos. No solamente necesitamos del apoyo del equipo multidisciplinario, la familia y la sociedad son dos redes de apoyos básicos para el control de la misma. Los costos económicos asociados al tratamiento y sus complicaciones representan una grave carga para los servicios de salud y para los pacientes. Los conocimientos actuales sobre aspectos genéticos, fisiopatológicos y factores ambientales nos dirigen hacia una intervención preventiva temprana. Sabemos las causas de la diabetes, que hay factores modificables y no modificables. Uno muy importante es el genético. Sabemos que aquellos que tenemos familiares con diabetes, traemos esa carga genética para desencadenarla. Por ese motivo tendríamos que hacer acciones oportunas para investigar si tenemos prediabetes y poder prevenir. La prediabetes puede ser regresiva, la diabetes ya no se puede revertir. Prevenir o revertir, sí, ok. Ya como enfermedad no es reversible, pero la prediabetes sí podemos revertir cambiando estilos de vida, precisamente la progresión a diabetes. La diabetes requiere programas basados en la ética médica que se dirimen fundamentalmente en la relación médico-paciente. Esto es clave, donde el rol del médico debe caracterizarse por evitar la existencia indigna de vivir. Hay que vivir con dignidad. Muchas veces los pacientes con diabetes y sus complicaciones pues merman su calidad de vida y es una vida pues muy, como mencionábamos, puede deteriorar su estado físico, emocional y lo puede invalidar en un momento dado. Dar prioridad a la autonomía del ser humano, que sea independiente, y del empoderamiento del paciente diabético en el rol de su padecimiento. De ahí la importancia de que el paciente se eduque sobre todos los conocimientos relacionados a su enfermedad. Los médicos de familia necesitan desarrollar profesionalismo en atención primaria que lidere los cambios y sustenten un renovado contrato social. Se necesita también que los gerentes abandonen el papel de capataces que han ejercido hasta ahora y se transformen en auténticos directivos, líderes, facilitadores de los cambios necesarios. Hablamos mucho de la responsabilidad del médico, pero también es importante que nuestros coordinadores, gerentes directivos, ocupen más puestos de liderazgo donde permitan y faciliten el acceso no solamente a los tratamientos, sino a los diferentes servicios que requieren. Un ejemplo sería estos centros de extensión
o grupos de ayuda mutua que el paciente necesita para su control, y cada unidad debe contar con estos centros de atención, precisamente que es donde realizan actividades físicas, actividades recreativas y culturales como parte de su tratamiento. En muchas instituciones de salud de México, el tiempo que transcurre entre la consulta con el médico familiar y la atención por algún servicio de especialidad resulta vergonzoso. Transcurren meses entre uno y otro servicio, el ir durante los exámenes de laboratorio, de gabinete y citas. Esto repercute en el paciente, que se siente maltratado, olvidado, denigrado, marginado. Los tiempos, desafortunadamente por el volumen de pacientes, mencionaban el secretario de Salud la necesidad de 200,000 médicos contratar para estos periodos. En México hoy en día necesitamos más de 200,000 médicos y 200,000 enfermeras para cubrir precisamente estos programas prioritarios. En los últimos años, los equipos de salud de atención primaria han asumido progresivamente las funciones de detección, tratamiento y educación sanitaria de los pacientes con diabetes mellitus. Por razones de prevalencia, por tratarse de pacientes con pluripatología y factores de riesgo que requieren de un abordaje integral, han sido uno de los objetos de atención primaria. Hace una década, en el sexenio de Felipe Calderón, se crearon precisamente programas de atención al paciente diabético, ya que desde aquella época era un incremento en cuanto a la población, era la segunda causa de demanda de morbilidad y mortalidad. Hoy en día ya ocupa la primera causa de mortalidad. Se creó en el seguro el programa Diabetims, atención exclusivamente al paciente diabético con un equipo multidisciplinario. En el ISSSTE, el programa MIDE, en la Secretaría de Salud, un M de enfermos crónicos, que atiende exclusivamente a pacientes con diabetes. Tiene como objetivo evitar el inicio de la enfermedad estos programas. Sabemos que no solamente atendemos a pacientes con diabetes, detectamos pacientes con factores de riesgo, a pacientes con prediabetes, y con eso detenemos la progresión a diabetes. Son tratamientos oportunos. En la práctica, la prevención es toda actividad que tiene lugar ante las manifestaciones de la enfermedad con el propósito específico de evitar su aparición. Su objetivo es disminuir la incidencia de diabetes. Ahorita vamos a ver unas estadísticas, cómo se ha incrementado del año 2000 a la fecha y cuál es el pronóstico para el 2025-2030. Se ha duplicado en 15 años y se espera que se duplique más para el 2025. La diabetes es la causa más frecuente de polineuropatía. Es una de las primeras complicaciones de la diabetes, que afecta aproximadamente al 50% de los pacientes a los 15 años de su diagnóstico. O sea, la mitad de los pacientes a los 15 años van a tener una complicación si no están bien controlados. También afectan en un 50% las amputaciones no traumáticas por pie diabético. La nefropatía diabética es la causa principal de insuficiencia renal crónica y es la principal causa de ceguera en adultos de 20 a 74 años. Entonces, las complicaciones afectan principalmente a gente en edad productiva. Aquí estamos viendo de 20 a 74 años. Hoy en día la aparición de la diabetes, anteriormente la clasificación a tipo 1 niños, tipo 2 adultos, pero no, la diabetes tipo 2 se está presentando también ya en adolescentes y niños. Entonces, las complicaciones a 15 o 20 años, si no están bien controlados, pues se van a presentar durante su edad productiva, y esto genera un gasto en cuanto al número de atenciones. El diagnóstico se establece con los siguientes criterios: presencia de síntomas y una glicemia plasmática casual de mayor a 200 miligramos. La glicemia plasmática en ayunas mayor a 126, o bien la glicemia de 180 miligramos a las 2 horas después de una carga oral de 75 gramos de glucosa. Después de haberles dado, en algunas ocasiones los mandan a desayunar, y después de desayunar, si la prueba sale arriba de 180, es diagnóstico de diabetes. La casual es que en cualquier momento te hagan una prueba y sale superior a 200, es diabetes. Cuando te mandan al laboratorio en ayunas y sale arriba de 126, se tendría que confirmar y tendríamos el diagnóstico. Más adelante vamos a mencionar que muchos pacientes diabéticos no saben ser diabéticos. De los que se encuentran hoy en día diagnosticados, es la mitad de los que existen, porque la otra mitad no sabe tener diabetes, porque es asintomática. Lo mencionamos adelante.
Las metas básicas del tratamiento incluyen el logro de niveles normales de glucosa, colesterol total, triglicéridos, presión arterial, control de peso y hemoglobina glucosilada. La diabetes se asocia mucho con estas enfermedades, con lípidos elevados, colesterol, triglicéridos, presión arterial y lo que esto conforma es un síndrome metabólico. La diabetes en sí tiene factores de riesgo. Se considera la diabetes el factor, más que dentro de las complicaciones que vamos a mencionar más adelante, el paciente con diabetes se considera un sinónimo de cardiopatía isquémica y tendríamos un factor de riesgo muy alto para complicaciones cardíacas, pero si le agregamos que tiene un síndrome metabólico con lípidos, presión arterial, pues incrementa el factor de riesgo para las otras enfermedades cardiovasculares, enfermedad cerebral, enfermedad renal, ceguera, lo que ya hemos mencionado. Comparados a las personas sin diabetes, tienen mayor tasa de hospitalización. Se hospitalizan más, mayor estancia hospitalaria, mayor número de consultas en medicina familiar y la detección precoz en personas asintomáticas podría prevenir o retrasar las complicaciones. Mencionamos que los primeros 5 años de vida el paciente puede tener diabetes y no tener ningún síntoma y no saber que tiene diabetes. El paciente desafortunadamente se diagnostica muchas veces después de 5 o 10 años de su diagnóstico y a veces ya con síntomas porque ya hay una complicación. La primera podríamos decir que es la neuropatía. La neuropatía periférica pues, se caracteriza por parestesias, adormecimientos, pérdida de la sensibilidad o aumento de la sensibilidad de alguna de las extremidades superiores o inferiores. Clásicamente se han considerado 3 pilares en el tratamiento de la diabetes: la dieta, el ejercicio y la medicación. Puede ser insulina o hipoglucemiantes orales. Para conseguir un adecuado equilibrio entre estos componentes es esencial la colaboración del paciente, por lo que en la actualidad se considera necesario un cuarto pilar en el tratamiento, que es la educación diabetológica, que son los programas precisamente que se crearon hace 10 años, aunque sí es importante volverlos a implementar. Cuando en un inicio se piloteó una unidad por delegación, se incrementó a 2 o 3 unidades por delegaciones, pero la intención era irlas incrementando para que cada unidad de medicina familiar contara con un módulo de diabetes. Se detuvo, esperemos que ahorita con este nuevo programa presidencial contemos con estos programas en todos los centros de salud. Algo muy importante que menciona, el control del paciente diabético en las unidades de medicina familiar oscila entre el 20 y 25%, o sea, la cuarta parte de los pacientes están controlados. En los módulos se ha llegado a controlar el 50% de los pacientes, o sea, el doble. Tampoco hemos alcanzado la meta que algunos países del primer mundo tienen, que es el 70-75%. Es de las enfermedades más difíciles a nivel mundial, por eso es la primera causa en el mundo en mortalidad. Y por supuesto que no existe ningún país que tenga un 90-100% de control hoy en día de la diabetes. Son muchos factores. Bueno, ya hemos mencionado las múltiples causas. El papel del médico familiar es una labor esencial al reconocer la influencia de los factores familiares sobre la salud del paciente y tenerlos en cuenta para el cuidado del mismo, reconociendo igualmente la influencia de los problemas del paciente en su familia. Las personas diabéticas tienen síntomas individuales así como familiares. Entonces el rol de la familia, el apoyo que necesita el paciente en cuanto a los cambios en el estilo de vida deben de ser familiares. Si solo el paciente cambia sus hábitos alimenticios y la familia no lo hace, entonces no están apoyando para que él contribuya a estos hábitos saludables. Y es un cambio favorable, porque si nosotros tenemos familiares con diabetes, tenemos el riesgo de tener diabetes, y esos cambios los hago, prevengo que desarrolle yo la enfermedad. El médico familiar debe valorar todos los aspectos que influyen en la salud del paciente y tenerlos en cuenta para el tratamiento del mismo. El apoyo familiar es fundamental, ya que una de las funciones de la familia es el cuidado de los miembros que la integran. En el caso de la diabetes como enfermedad crónica, el apoyo tanto físico como emocional adquiere relevancia para enfrentar las problemáticas del paciente y prevenir las complicaciones crónicas derivadas de esta. Lo que acabamos de mencionar en la diapositiva pasada.
La diabetes es un padecimiento no curable, crónico, progresivo, de tratamiento complejo, que requiere de profesionales de la salud capacitados en el manejo de la enfermedad, de acceso a los medicamentos e insumos necesarios de educación para vivir con diabetes y de participación activa y comprometida de las personas con diabetes en la gestión del día a día de su enfermedad para el control adecuado de su padecimiento. Aquí el tratamiento de la diabetes, el médico que mayor pacientes diabéticos atiende es el médico familiar, son en las clínicas de primer nivel. El médico internista, que es segundo nivel, generalmente atiende pacientes diabéticos ya con complicaciones. Nosotros no podemos derivar a un paciente a medicina interna para que lo controlen, porque todo es en el primer nivel. Por lo tanto, el profesional de primer nivel debe tener toda una capacitación en cuanto al uso y manejo de los medicamentos. Es así, sin embargo, existen compañeros que todavía derivan a segundo nivel para el tratamiento de insulina o para instaurar algún manejo del paciente diabético. En el caso de aparición de una enfermedad crónica, la red de apoyo familiar adquiere singular importancia, tanto desde el punto de vista físico como emocional, y gracias a ello se puede resolver situaciones conflictivas que influirán en el correcto control de la diabetes. Sí, bueno, es parte de lo que decimos, pero realmente los conflictos familiares sí van a repercutir. Si un paciente tiene un conflicto personal no resuelto de alguna duelo o de alguna situación del desarrollo de su historia de vida, lo tendría que resolver para que él pudiera aceptar su enfermedad y poder contribuir a un mejor apego al tratamiento. Pero si la familia también tiene un problema de dinámica familiar o un problema en cuanto a al matrimonio, a los hijos, tendrían que resolverlo para tener un mejor, correcto control de su diabetes. A lo largo del ciclo vital familiar surgen distintos acontecimientos que afectan a la homeostasis familiar y que exigen mecanismos de adaptación para su recuperación. Dichos mecanismos adaptativos dependerán para su éxito de la existencia de una adecuada función familiar. La dinámica familiar puede funcionar para esperar respuestas favorables. La aparición de la diabetes sitúa al sistema familiar ante un evento nuevo e inesperado. Conlleva la carga emocional de una enfermedad que no se va a curar, que precisa tratamiento de por vida, que exige medidas terapéuticas basadas en cambios en los hábitos de vida, tanto en el sentido dietético como en el ejercicio físico, con las dificultades reales de adaptación. En el programa Diabetes, donde trabajo en una institución en Quintana Roo, de la población que tenemos, que han logrado cambios en su estilo de vida enfocados a lo que es diabetes y ejercicio, el porcentaje es muy bajo, es menor al 5%. O sea que ha habido como de 1 a 3 personas que han logrado esos cambios en su estilo de vida en el tiempo esperado, que son 6 meses. Probablemente se incremente al año a un 5%, pero es muy bajo la gente que en realidad hace esos cambios en corto tiempo o en el tiempo esperado. Es por eso que hace difícil su control y sus complicaciones se pueden presentar de manera inicial. La familia lo procesará según su propio conjunto de creencias acerca de la enfermedad y las experiencias previas que posee en el cuidado de pacientes diabéticos, sobre todo en relación con acontecimientos dramáticos e importantes como ceguera, amputación y úlcera. Existen muchos mitos de la diabetes. Entonces las creencias de la familia son importantes. Existen mitos acerca que si la diabetes fue por un susto, que si la diabetes, si la insulina nos va a dejar ciego. Esos mitos deben de ser precisamente corregidos en la familia. Se debe educar a la familia. Son culturales que de alguna manera tenemos que ir a educar a la familia y no solamente al paciente, porque por acá le informamos o educamos al paciente y si la familia no cambia ese mito, esa creencia, pues va a seguir influyendo diciéndole que realmente que no se aplique el medicamento o que no cambie sus hábitos alimenticios o que no haga esto porque sus creencias son adversas a lo que es realmente la prevención de la enfermedad. La diabetes mellitus es una pandemia universal de tendencia ascendente, según la Organización Mundial de la Salud, calculándose alrededor de 150 millones la cifra de personas diabéticas que actualmente existen en el mundo.
la cual, de continuar la misma tendencia de crecimiento para el 2025, aumentará a 300 millones, se duplicará. Por eso que se creó el 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. A nivel mundial se han visto, se hacen actividades propias de prevención y promoción de la diabetes, promoción a la salud. En Quintana Roo ese día conmemoramos con actividades físicas, algunas talleres para los pacientes donde llegan a recibir pláticas sobre el plato del buen comer o los alimentos recomendables. Están a lo mejor estudios oportunos de retinopatía. Todo el equipo multidisciplinario trabaja con la población abierta, conmemorando el Día de la Diabetes, con acciones propias de prevención, control o tratamiento de la misma. La transición epidemiológica y demográfica en México, debido a una mayor esperanza de vida, que en el 2010 fue de 78 años para mujeres y 73 años para los hombres, implica un crecimiento acelerado de la población adulta mayor, así como de padecer y morir por enfermedades crónicas degenerativas. La esperanza de vida se prolongó, se ha incrementado, que significa que tenemos más adultos mayores, mayor enfermedades crónicas, y por ende el paciente puede vivir con sus propias complicaciones mayor número de años. En México existen 5 millones de personas diabéticas y para el año 2025 se calcula que el número aumentará a 15 millones, se triplicará aproximadamente. Al menos el 90% de los diabéticos son tipo 2. Sus complicaciones de esta enfermedad a nivel macrovascular son conocidas, o ya las mencionamos, y su incidencia sobre la mortalidad. Al igual, el daño renal que causa que miles de personas progresen a insuficiencia renal terminal y el daño ocular que ocasiona ceguera en miles de personas. La diabetes mellitus ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, tanto en hombres como en mujeres. La tasa de mortalidad muestra una tendencia ascendente en ambos sexos, con más de 70,000 muertes y 400,000 casos nuevos anuales. Y esto es de la norma oficial mexicana del 2018, o sea, del año pasado. La diabetes mellitus es una epidemia reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza mundial. Esta organización estima que en el mundo existen actualmente más de 347 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra aumente. Bueno, es lo que habíamos mencionado, una estimación para el 2025, esto es para el 2030. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios y que en su mayoría se encuentran menos preparados para enfrentar esta epidemia. En nuestro país representa una alta carga para la comunidad y para la seguridad social. Como mencionamos, el primer mundo tiene mejor niveles de control del paciente, puede estar la tasa por arriba del 50-70%, pero eso tiene que ver mucho con la calidad o los niveles de vida, ¿no? Por eso los Países Bajos o países en vías de desarrollo podrían tener mayor riesgo de complicaciones. Este grave aumento de frecuencia de diabetes tipo 2 prevista para este siglo es resultado de cambios en la calidad de vida que acompaña la civilización, junto con el aumento en la disposición de alimentos ricos en calorías. Y más grave aún es que la mitad de las personas afectadas por diabetes mellitus no lo saben. Por ello es imperativo el estudio de la diabetes desde su prevención hasta sus nuevos tratamientos. Sabemos que en las cámaras, en los congresos, han propuesto en las escuelas el plato del buen comer, alimentos saludables y que no vendan productos chatarra. Hoy existe nuevamente una propuesta en alguna de las cámaras acerca de la revisión de las etiquetas precisamente de los alimentos industrializados, no solamente para las escuelas, sino para toda la población. Muchas gracias.